Arzu, si te parece, me gustaría preguntarte por un par de cosas respecto al partido que se disputó el miércoles, que hace escasas 48 horas. Ha habido mucho revuelo por la rueda de prensa posterior al partido. Hay algunas de las cosas que dijiste en rueda de prensa que no sentaron bien allí y que a mí personalmente me sorprendieron porque creo que se alejan un poco de la línea que tú has dibujado en ruedas de prensa habitualmente, aquello de el cuerpo técnico del equipo rival que se vuelve un poco más pequeño. Y hubo una reacción de Adrián Hernández, hablaba de falta de humildad, de no sé, poca cultura. Me gustaría primero preguntarte a qué obedecieron esas palabras que a mí me chocaron respecto a lo que suelo encontrarme contigo en rueda de prensa y sobre todo qué idea tienes una vez que ha pasado este tiempo. Bueno, sí, que la verdad que es una cosa que ha tenido mucha repercusión. Yo voy a dar mi explicación y voy a cortar. O sea, voy a dejar todo bien zanjado porque no tiene mayor importancia, pero sí que ha tenido una repercusión en redes y bueno, simplemente aclararlo también por respeto a nuestros aficionados, ¿vale? Tener que aclarar este tipo de cosas extradeportivas ya son tristes de por sí, a nosotros no nos gusta. Entendemos que dentro de un partido con dos buenos rivales jugándonos todos mucho, puede haber cierta tensión en los partidos, pero creo que en esa preparación y creo que por parte sobre todo de su cuerpo técnico, yo creo que se quiso jugar otro partido fuera de lo que era el terreno de juego y creo que se pasaron de frenada, ¿vale? Entonces, bueno, yo puedo entender todo dentro de lo que es una rivalidad y sobre todo un partido de vital importancia, ¿no? Como era, por los puntos que estaban en juego, pero lo que yo no puedo consentir es durante todo el partido la interacción, sobre todo con jugadores dentro del campo, y bueno, y constantemente ese tipo de provocaciones para intentar sacarlos del partido. Lo que hicimos solamente fue, yo ya le avisé una vez a Adrián que creía que esa actitud no era adecuada, se volvió a repetir y bueno, ya está. Creo que nosotros vivimos, creo que se fue un poco sobreexcitado en ese sentido, ¿vale? Sin insultos y sin nada, pero bueno, creo que se buscó una tensión que no valía la pena, bajo mi punto de vista, ¿sabes? Por eso creo que en la sala de prensa sí es verdad que de una manera un poco laxa, pero sí solté eso porque creo que lo que se vivió allí es un comportamiento en el que no comparto, ¿vale? Después, en el tema del micrófono abierto y tal, lo que él comenta, pues nada, simplemente que el que se retrata es él, simplemente comentar eso. Yo creo que muy satisfecho por el comportamiento tanto de mi cuerpo técnico, del staff completo y jugadores de banquillo. O sea que muy orgullosos del comportamiento y que en este sentido supimos estar a la altura, es lo que pienso. Y después nada más, yo en la versión que voy a dar, es lo que vivimos, creo que de la manera más aclaratoria queda claro cómo ocurrieron los hechos. No ha habido nunca nada con Adrián, nada anterior, siempre nos hemos enfrentado y siempre dentro de la rivalidad hemos sido muy educados y hemos sido deportivos en todo momento. Y en este caso, pues bueno, pues vivimos una sobreexcitación, yo creo que un poco queriéndonos sacar del partido. Y bueno, simplemente defendí a mis jugadores de esa forma, nada más. Siguiente pregunta. Bueno, viste, te puedo preguntar, ¿por lo mismo o quieres dar capítulo por cerrado? Capítulo cerrado, Miguel. Yo creo que queda bastante claro, ¿no? Y es que de verdad que no tiene mayor importancia. Si no hubiera salido ese comentario en redes del entrenador, no hubiera pasado nada. O sea, que simplemente que vivimos un aspecto al que no estamos acostumbrados, con comportamientos fuera del campo y nada más. O sea, no hay nada más. Es fútbol, pero no comparto ese tipo de cosas. Bien, yo tengo, desde el punto de vista, ¿no?, de haber estado allí, cada uno dijo lo que quiso decir.
Porque a mí lo que me sorprendió que un tipo tranquilo como tú y tal, digo, coño, si ha dicho esto es porque ha querido decirlo, porque yo creo que a los que estábamos allí presentes no se nos hubiéramos ocurrido nunca, ¿no? Porque el trato del gabinete de prensa del Águila fue excelente, el público fue excelente, digo, bueno, ha tenido que pasar algo, según he ido indagando un poco la rivalidad dentro de cada uno jugaba sus armas, en fin, fútbol. Se habla de empapelar un vestuario, no sé si yo haría lo mismo inclusive, ¿no? Pero por eso la sorpresa, cada uno dijisteis lo que quiso y ya está. Y fuera de esta ecuación totalmente a jugadores y a club, o sea, ya está. Ya hablamos de fútbol. Le dábamos carácter de final al partido frente al Águila. Ahora tenemos otra final. Ahora lo importante es todo lo que pueda ocurrir, que no dependa de nosotros, que es lo que haga el Águila. En este caso, por ejemplo, en Jaén, nosotros tenemos que seguir haciendo la tarea porque en un supuesto de quedar segundo podemos tener ventaja de cara a un playoff. Es decir, si no depende de nosotros, ahora sí depende de nosotros conservar el segundo puesto. Sí, cada semana va a ser un examen súper importante, eso está claro, ¿no? Catalogarlo de final tiene una importancia muy parecida. Nosotros vamos a recibir a un equipo importante porque es un equipo muy equilibrado con buenísimos jugadores, donde los buenos jugadores se adaptan a su campo, donde juegan todos los domingos, pero es un equipo muy peligroso también fuera. Entonces, nada, nosotros es cierto que volvemos a casa, de los 10 partidos que nos quedan son 5 y 5, o sea que vamos a intentar poner todo en el asador para poder depender de nosotros mismos y acabar bien. Y bueno, pues con los 5 sentidos puestos en la minera y de poder hacer un buen partido. Bueno, Arzu, Joaquín, director de Deporte. Por lo que te ha comentado Miguel, son ya finales prácticamente, los resultados que han ido dándose han sido de 2 empates, con lo cual el partido de este domingo con la Minera, la victoria se pone un poquito imperiosa, ¿no? Bueno, yo creo que no se sale fuera de la exigencia que hemos traído hasta ahora, ¿no? Creo que el equipo llega en muy buenas condiciones. Ostras, vernos segundo, cómo se ha mejorado en la diferencia de goles en el equipo. Es incomparable el empate de Linares con el empate en Águila. Entonces, pues claro que es imperioso, si nosotros queremos ganar siempre. Creo que llegamos en buenas condiciones, en un momento súper importante, a falta de 10 partidos, queda muchísimo, y iremos viendo partido a partido pues cómo va este desenlace. Seguramente habrá jornadas donde uno escale una posición, 2, otro caiga, porque hay máxima igualdad. Nosotros empatamos en puntuación con 2 equipos más, y bueno, dejar seguir la competición dentro de nuestra confianza. Nosotros, si somos capaces de mantener el nivel de competitividad que mostramos en el último partido, pues ese es el camino a seguir y a mantener. Nos daría mucha tranquilidad. Arzu, respecto al partido en Águila, hablábamos en la previa acerca de que tenía que darle una vuelta de tuerca al equipo a esos partidos fuera de casa, contextos que no son a lo mejor los que le vienen mejor, y me parece que el equipo respondió, ¿no? Porque en la primera mitad creo que impuso su plan, que era muy importante, se jugó más a lo que quería el Recre que a lo que quería el Águila, y cuando en la segunda cambió la cosa, no se dejó sobrepasar, como si le había pasado a algún otro partido, ¿no? Que le había costado mucho más. Ese es uno de los grandes triunfos, más allá de que el resultado pues seguramente no sería el que buscabais, la confirmación de que, teniendo en cuenta lo que va a necesitar el equipo, no solamente en casa, sino fuera, que puede ganar los partidos, que puede ser competitivo aunque le saquen de lo que más le gusta. Sí, se supo adaptar de una manera imperiosa a esa situación, a ese juego directo, en un campo donde suelen pasar muchas cosas cerca de tu área, ya no solamente de caídas, sino todos los saques de banda dentro de área, en continuo estrés hacia nuestra línea defensiva. Creo que se solventó de una manera muy buena. Y sí es verdad que hay una variación de la primera parte a la segunda. En la primera es donde tuvimos las ocasiones más claras, efectivamente, y donde nos impusimos en campo rival con balón. El campo estaba ideal para poder tocar y hacer esas circulaciones rápidas. En la segunda es verdad que fue mucho más igualado en determinados momentos. Nos costó encontrar e intentamos corregir que en ese tipo de contraataque nosotros éramos muy peligrosos, que creo que en alguna lo pudimos gestionar mejor.
y creo que tardamos mucho en hacer o en repetir una acción que creo que era buscar la espalda sobre todo de Uri, que creo que es que fue el punto débil de su equipo quizá durante todo el partido, y solamente lo encontramos en una acción, un balón largo a Calle donde el portero falla en la salida, y creo que eso lo debimos de repetir mucho antes. Pero por lo demás creo que el equipo estuvo muy competitivo, creo que fue ganador de muchísimos duelos, creo que desesperamos incluso en algunos momentos al rival, y bueno, la pena que no pudimos hacer gol en una de esas 3 acciones en la primera parte, que fueron claras. Arzu, ¿qué tal? Álvaro Rodríguez, Vuelve Información. Comentas que el campo, bueno, lo dijiste también en la rueda de prensa posterior al partido, que el campo estaba impecable para tocar. Por eso a mí me choca personalmente que Alex Bernal primero ni jugara de inicio en Linares, sabiendo, o si tu idea era ya que no jugara tampoco en Águilas y que no tuviera participación ni un minuto. Mi pregunta es, ¿Alex Bernal es una cuestión meramente táctica o hay algo más que los aficionados no sepamos por lo que no está jugando? Bueno, táctica y de una semana exigente en cuanto a minutos, y también hay que incluir, yo creo que en este factor, a un jugador como Antonio, que también creo que ha hecho un mes muy bueno, ¿no? Con goles, con buenos partidos. Entonces, nada, creo que lo dije también en sala de prensa, Ale es un gran jugador, donde lo consideramos importantísimo, pero bueno, en esta serie de partidos en tan poco tiempo creíamos, y sobre todo en Linares porque decidimos fue más una cuestión táctica, quizás en Águila también, pero un poquito también impulsada porque creía que el contexto no era el idóneo para él. Preveía un partido más físico y creo que ahí pues él se siente mucho más incómodo, ¿sabes? Entonces, bueno, está bien que se tenga eso con Alex Bernal porque para nosotros es importante, pero que no deja que es prescindible en un momento dado y no pasa nada, ¿no? Tenemos una plantilla muy equilibrada, muy competitiva ahora y, bueno, puede jugar otro compañero. Míster, llega la Minera, un equipo alegre jugando al fútbol, una apuesta también muy parecida a la que tenemos nosotros. En Águila, por ponerle un pero, sobre todo en la primera parte, creo que la titularidad de Miki fue buscándole un poco más, o con la idea, o con la intención de a lo mejor buscarle más profundidad y fijar un poco más a Héctor Martínez, el lateral izquierdo. No lo vi con ese desparpajo en el primer tiempo, llegaba a medio campo y el balón era para atrás. ¿Le falta confianza? ¿Cómo lo viste? Sobre todo porque teniendo en cuenta lo que el equipo que viene, el tener el equilibrio por las dos bandas, el buscar amplitud y profundidad por las dos bandas, yo creo que puede resultar clave también, ¿no?, en este partido. Sí. Pero bueno, yo creo que meter en la mochila de Miki ese peso, yo creo que fue la primera titularidad, la primera jugando en su posición. Y bueno, es verdad que fue en el partido de menos a más, ¿no? Quizás no fue tan profundo, esas características que creo que nos puede aportar no se vieron tan reflejadas. En la segunda sí, incluso después supo jugar con una tarjeta. Creo que no fue un partido fácil para ningún jugador en concreto, pero menos para la línea defensiva. Le doy mucho valor porque nos pusimos muy rápido en la línea defensiva, sobre todo con 2 jugadores con tarjeta. Después se unió Miki, incluso Mena. Creo que supimos jugar, mostraron una actitud muy buena y una experiencia, yo creo que les va a venir bien a la hora de una vivencia donde el contacto está mucho más cercano, donde el balón dividido se hace súper importante, y yo creo que se manejaron genial. Lo decía Arzu porque precisamente empezó a destacar cuando le pusiste a Aitor en banda y no le diste la banda entera para él como en el primer tiempo, ¿no? Porque en banda en el primer tiempo estaba Da Costa, pero jugaba mucho por dentro, con mucha movilidad y, no sé, eché de menos ese 1 contra 1 o en dinámica de carrera el poder desbordar, ¿no? Yo creo que lo veremos, no era un partido fácil tampoco, va a haber partidos seguramente donde manejemos mejor el ataque. Yo creo que en la segunda parte incluso se volvió un poco donde transicionamos más que en ataques posicionales, y bueno, es darle tiempo, seguramente que lo veremos en otro contexto. ¿Cómo valoras la ausencia esta semana de Mena? En más de una ocasión hemos hablado aquí acerca de la importancia que tiene para el esquema del equipo
de que en cierto modo por sus características era un jugador que no tenía sustituto o alguien que pudiera hacer exactamente el trabajo como lo hace él. Este fin de semana viene, como sabemos, un rival muy duro. No te digo que me vaya a decir quién le va a sustituir, pero ¿cómo valoras la adaptación del equipo a no tener a un jugador que en cierto modo es un poco pegamento, que te ayuda en las transiciones defensivas, ofensivas, que acompaña en la fluidez de juego, que tiene conducción, que aporta tantas cosas? Sí, es verdad que más de una vez hemos hablado de que es un jugador muy específico y que hay poco como él en la plantilla por características. Pero igual que ha pasado con la pregunta de Alex Bernal, pues igual que con esta. No está Mena, pondremos un 11 también muy competitivo y yo creo que de mucho nivel. Hay otros compañeros, es verdad que por características pues seguramente tendremos que buscar otro tipo de cosas y equilibraremos de otra manera esa ausencia. ¿Alguna pregunta más? Hay 3. Rápido, por favor. Rápido, ¿vale? ¿Quién tiene el micrófono? Álvaro. Nada, simplemente cómo llega el equipo a nivel físico. Está la ausencia de Pepe Mena por sanción, pero no sé si con esta semana de 3 partidos pues quizás hay alguien más con molestias o puede haber alguna ausencia más en la convocatoria. Bueno, en tema de ausencia o de molestias sí, sigue Leo, que no fue en convocatoria y es verdad que tiene en el aductor una molestia que yo creo que esta semana le va a impedir. Tenemos la baja de Mena y después tenemos la baja de Javi. O sea, lo demás creo que está disponible. Llega un equipazo, Arzu. Entiendo que una de las claves puede ser quien haga mejores las cosas con balón, porque ese equipo con balón disfruta, pero sin balón puede sufrir. ¿Es prioritario para ti tener esa posesión y la manera de poder hacerle daño? Bueno, tenemos que ser buenos en todas las fases. Cuando digo que el partido del miércoles ha marcado un punto donde hemos visto una mejora de Recre en todos los aspectos, pues debe de ser ese el camino. Tenemos que ser un equipo que defendiendo también se sienta cómodo y resuelva de manera solvente ese tipo de situaciones. Es cierto que viene un equipo muy completo. Para mí es un equipo que está muy bien confeccionado, también tiene experiencia y juventud. Es un equipo que juega muy bien al fútbol y nos va a poner las cosas muy difíciles. Esperemos ver también un Recre superior y en la mejor versión. Arzu, es verdad que en las últimas semanas, bueno, ya no sé cuántas semanas llevamos ya, ¿no? Pero el equipo no sufre demasiado a balón parado, pero creo que la Mineras viene de hacer daño a balón parado. Es uno de los fuertes que tiene, más allá del juego, etcétera. El otro día preparasteis el corro de la patata. No sé si le habéis prestado, en el poco tiempo que tenéis de preparación de partido, especial atención a las acciones a balón parado. Todo. Analizamos todo de los rivales. Tiene un lanzador muy importante como es Omar. Omar es un jugador de muchísima calidad, las pone bien. Yo siempre digo que la clave de todo esto es el lanzador. Cuando tú tienes un buen lanzador se aclaran muchísimas cosas y se desactivan muchas maneras de contrarrestar al rival. Nosotros también lo tenemos, pero es una parte y una fase del juego muy importante, que es la estrategia. Yo creo que la estamos soportando bien, pero que nosotros también tenemos muchas armas para hacerle daño al rival.